Hola, muchas bendiciones a todos los que escuchan hoy estos dos audios maravillosos acerca de Génesis capítulo 3. Lo he titulado La caída. Así que para mí es una bendición y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso y que podamos entender este principio fundamental para que así podamos ser obedientes, fieles y justamente como quiere el Señor. Así que vayamos a la palabra. Cuando nosotros sabemos realmente todo lo que tiene que ver con la caída, digamos que eso nos blinda con respecto a no solamente quererlo, desearlo, admitirlo, sino que por el contrario, diría yo que pelear la buena batalla de la que nos habla Pablo. Así que entraremos en materia con el capítulo número 3 de Génesis. Quizás espero que cada uno de ustedes en algún momento lo haya leído, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis, pero no se preocupe que si después de haberlo leído hace mucho tiempo no lo recuerda, aquí lo vamos a recordar y usted lo va a ir siguiendo a medida que yo voy a ir enseñando. No quiero hacer una predicación homiléticamente, por decirlo así, puntual, ¿sí? Tener una introducción, unos puntos, una aplicación, bueno, etcétera. Quiero esta vez hacer una predicación de tipo expositivo, voy a ir versículo a versículo y voy a ir de pronto añadiendo puntos que a mi modo de ver el pasaje son muy importantes que nosotros podamos entender. Cada uno de nosotros yo creo que hemos oído mucho acerca de la caída, del pecado, entonces trataré de pronto de más bien comentar algunos puntos que me parecen que son muy importantes en este momento y en esta época de nuestra vida, sobre todo la época espiritual que estamos viviendo. Entonces comenzaré por el capítulo 3 y contextualizar un poquitico. Se narran los dos primeros capítulos acerca de la creación, ¿no? Cómo Dios fue haciendo cada una de las cosas, y les voy a dejar una tareita. No todo lo creó Dios, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, no todo lo hizo Él. Hizo cosas de las cuales devinieron otras, y no necesariamente porque las haya hecho, sino porque las diseñó de alguna manera con anterioridad y devinieron de la creación de algunas de ellas. Bueno, pero ese no es mi punto. Igual, sí quisiera que ustedes entendieran que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso, les dijo a ellos que no podían comer, no podían comer de un árbol en particular. ¿Cómo entender esto? Alguna vez yo leía, la verdad lo busqué y no pude encontrarlo, pero leía algo que para mí fue muy impactante. Y es como las obras de arte, la mayoría de las obras de arte tienen una firma de su autor, de su compositor, de su tallador, pero siempre hay una firma de quien hace o realiza la obra. Entonces podríamos pensar que esa firma no puede ser falsificada, no puede ser, digamos, violentada, porque pues obviamente perdería el valor la obra que fue hecha, o no tendría el valor si fuese falsificada. Entonces digamos que este árbol del cual vamos a hablar durante este capítulo 3 en particular es la firma del creador de la obra. Entonces digamos que alguien podría pensar que Dios es un Dios injusto porque Él sabía que ellos iban a pecar. Dios es un Dios injusto porque puso un árbol y digamos los tentó. Sí, y claro, cuando él pareciera ser que al hombre le dicen no haga, eso lo inclina a hacer. Pero no, lo que quería Dios era justamente que se le respetara la condición de autor de una obra maestra como la que acababa de hacer. Y no quería que el hombre tomara ese lugar, lo usurpara o de alguna manera lo violentara. Entonces digamos que quiero empezar con esa aclaración, ¿no? El árbol es la firma del autor de la obra, en este caso de la creación. ¿Quién iba a disfrutar de la creación? El hombre. ¿Quién iba a disfrutar de cada uno de los aspectos puntuales de la creación?
el hombre, lo puso inclusive en un paraíso, ¿sí? Y en unas condiciones supremamente maravillosas. Ni siquiera la muerte lo iba a tocar. Entonces, mire que viéndolo desde ese punto de vista, creo que Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que por obvias razones no admite que se le ocupe el lugar que le pertenece a Él como creador. Muy bien, entonces ahora voy a hablar rápidamente de los versículos de este capítulo 3. Empieza el capítulo 3 hablando de la serpiente, ¿no? Entonces, esa palabra serpiente en una versión de la Biblia que se llama la Samaritana, lo traduce como engañador, ¿no? Como diablo. Mire que en el Apocalipsis se habla de la serpiente antigua. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando nosotros estudiamos Génesis, de una u otra manera estamos estudiando al mismo tiempo Apocalipsis. Génesis es el libro de los comienzos y Apocalipsis también es el libro de los comienzos. Usted dirá, no, pero es el juicio, es cómo termina todo, sí, pero también cómo empieza todo de nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, Génesis y Apocalipsis son libros que cuando uno estudia el uno o el otro de manera muy particular y paralela, está estudiando el otro libro que no está leyendo. Entonces, si usted estudia Génesis, de alguna manera está estudiando Apocalipsis, y si usted estudia Apocalipsis, está estudiando Génesis. Bien, entonces dice la palabra de Dios que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y quiero empezar diciendo que cuando hablamos del árbol y que no podían comer de él, pues obviamente era una orden, no era una posibilidad, era una orden que Dios les había dado. Las órdenes son para cumplirlas, las órdenes no son ni para reflexionarlas, ni para meditarlas, ni para ponerlas en tela de juicio. Las órdenes son para obedecerles. Y Satanás, que era astuto, pues empieza haciéndole una pregunta como para penetrar de alguna manera el corazón de aquella mujer, y le dice: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Entonces dice, versículo 2, que la mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. ¿Sabe? Satanás siempre va a trabajar en diferentes modos, de diferentes formas, para atacar la decisión que tú has tenido de obedecer a Dios. Satanás siempre atacará, siempre apuntará hacia varios flancos de tu vida para encontrar y saber cuál es tu área débil, y finalmente la descubrirá. Si tú cubres en un lado, él seguramente va a estar atacando por otro. Por eso nosotros, al igual que la mujer, nunca debió de alguna manera interactuar con el tentador. Nosotros no debemos interactuar con la tentación. Digamos que una caída segura está en la medida en que tú o yo interactuemos con la tentación. Porque tarde que temprano el dulce, el deseo, la pasión, lo que genera la atracción, te va a hacer caer, te va a atrapar. Sí, eso es como una serpiente de esas que hay en los llanos orientales, que con el vaho atraen a sus presas y las meten dentro de su cuerpo para allí triturarlas y poder estar quietas durante meses, hasta que vuelven a tener hambre y vuelven a atacar con una trampa similar, una trampa propia. Entonces así es Satanás. Pero mire, si usted sigue leyendo allí, dice el versículo 3, el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer. Recuerden que si estamos hablando de la serpiente, estamos hablando de Satanás, estamos hablando de la serpiente antigua, estamos hablando del engañador. Siempre el diablo va a procurar mentir y engañar y al final matar. Dice, con seguridad no morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal.
Y el versículo 6 es clave. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. Entonces, mire, la caída deviene del gusto, de la apariencia. Yo le pregunto a usted, ¿cuál era la perspectiva que tenía esa mujer del árbol antes de hablar con la serpiente? Usted podría decir, pues lo veía como un árbol normal, ¿sí? Como cualquier otro árbol del jardín. Pero no, de alguna manera en su mente, en su corazón había un cerco que le impedía ni siquiera tocarlo. Mire que cuando Dios le habla a la mujer, al hombre y a la mujer, no les dice que no lo pueden tocar. Les dice no, que no coman de él, pero no le dice que no pueda tocarlo. Pero era tanta la idea de tener cuidado de no acercarse a ese árbol, de no comer de ese árbol, que ella ya había introducido dentro del discurso que no podía tocarlo. Y mire, la tentación es exactamente así. O sea, mire, cuando usted conoce la norma, cuando usted conoce la ley, cuando usted conoce el límite que Dios le ha dado, usted no se acerca a él. O bueno, cuando realmente usted ama a Dios, cuando usted realmente se ha apartado para Dios, usted ni siquiera se acerca. Pero el diablo lo que hace es hacerle cambiar la perspectiva de lo que usted ya ha entendido como que no debe hacer, como que no debe tocar. Entonces lo que hizo el diablo con la mujer fue cambiarle la perspectiva. Mire que ella antes lo veía tanto como que no podía ni tocarlo. Y ahora en este versículo 6 dice que ya vio el árbol de otra manera. Ya vio la tentación de otra manera, ya vio lo que no podía hacer de otra manera, ya accedió primero en su corazón, en sus ideas, accedió al árbol, comió de él antes de tocarlo. ¿Sí ve? Y eso es lo que el diablo hace. Por eso la caída es inminente cuando usted interactúa con el diablo, cuando usted interactúa con la tentación, porque usted cambia la perspectiva. Usted cambia de ver eso como algo que no debe hacer, como algo que quizás pueda permitir, ¿sí? Algo que usted no puede hacer, como algo que pues probemos, ¿sí? Algo que usted definió no cometer, ahora llevarlo al plano de la canita al aire, ahora llevarlo al plano de que una sola vez, llevarlo al plano de que Dios me perdona. Entonces cambiar la perspectiva de algo que usted y yo no podemos hacer por amor a Dios hace que nosotros absolutamente caigamos. Y no solamente eso, mire que la caída de ella desencadenó la caída de su esposo, y yo no estoy diciendo que sea culpable. No, culpable absolutamente Adán, porque Adán sí que sabía lo que iba a hacer. De alguna manera Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Eva no lo convenció. Eva solamente le pasó el fruto y él comió. ¿Sí? Entonces mire que aquí voy a desmitificar algo, ¿no? Primero, que fue que la mujer, que fue que el hombre la dejó sola. No, eso es mentira, porque aquí en este pasaje estamos hablando de que él estaba con ella. Segundo, de que la culpa la tuvo Eva, no la tuvo Eva. Eva fue engañada. La culpa total recae sobre el hombre, porque el hombre ni siquiera es engañado. El hombre accede así nomás, le recibió y comió. Así que aquí hay algo tremendo, ¿no? Entonces, ayudémonos a entender eso. El versículo 7 dice la palabra de Dios que vayamos al versículo 7, como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Había un estado de inocencia. Los que son dispensacionalistas hablan de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, ¿no? Entonces ellos vivían en una condición de inocencia, pero ahora el pecado había hecho que ellos perdieran esa inocencia y ahora empezaba a activarse la conciencia. Y recuerden que la conciencia es una parte del espíritu, de las tres partes del espíritu. En el espíritu está la conciencia, está la intuición y está la comunión.
¿no? Entonces aquí la conciencia se activa y justamente la conciencia empieza a acusarlos porque en la conciencia está albergada la palabra de Dios y ya Dios les había dicho que no podían hacerlo. Entonces se activa la conciencia y la conciencia los acusa. Sus ojos se abrieron, sí, claro, y así como se los dijo Satanás, pero Satanás se los disfrazó. Sí, realmente se le abrieron los ojos y ellos vieron la brutalidad que habían cometido, ¿no? Usted ha oído esto, que hay personas que cometen delitos y atroces y hay un momento en el que dicen, yo no sé qué me pasó, me enceguecí, algo sucedió en mí y no entiendo. Pues justamente eso es lo que pasa, y cuando terminan la obra, cuando terminan la situación y caen otra vez en un estado de conciencia, entonces dicen, wow, no, ¿qué hice? Y pues ya son condenados y ya no hay nada que hacer. Entonces eso fue lo que hizo Satanás allí. Fueron engañados absolutamente por Satanás y ahora abrieron sus ojos y se dieron cuenta. En el versículo 8, si usted lo lee, se dará cuenta, en medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor que caminaba por el jardín. Y aquí tiene que darse cuenta usted, se dieron cuenta que ellos no solamente podían cubrir su cuerpo de la vergüenza física, por decirlo así, sino que también se quisieron esconder. Y aquí quiero que usted entienda algo, usted se puede esconder de Dios, pero no puede huir de Él. Y el pecado nos atemoriza, el pecado nos esconde, el pecado nos hace arrinconar, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos huir de Dios porque Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Se dieron cuenta que no solo cubrir su cuerpo era ya infructuoso, sino que insuficiente inclusive, sino que también necesitaban esconderse de Él. Pero pues ya no había nada que hacer. Tenían que escuchar la voz de Dios. Mire, versículo 9. El Señor Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabían dónde estaba, pero Él quería que ellos le dieran la cara por lo que habían hecho. Entonces ellos estaban esperando que salieran al ruedo. Y es lo que Dios espera cuando tú pecas. Dios no espera que tú te escondas, Dios no espera que tú te aísles, Dios no espera que tú no vuelvas a la iglesia. Lo que Dios está esperando es que tú vengas y des la cara, te digas, sí, la embarré, fallé. Y entonces dice allí, el hombre respondió, versículo 10, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Tremendo eso, ¿no es cierto? El pecado nos hace tener miedo. Queremos siempre estar en la presencia de Dios, nosotros los que somos cristianos, pero inclusive oír su voz. Pero justamente el pecado nos hace dar miedo y sobre todo su juicio, ¿no? Y aquí quiero terminar un momentico para poderle dar paso a otro audio, y es que Dios se ocupa del hombre como cabeza, porque Él es el responsable de su hogar. Hasta aquí la mujer, Dios no hablaba hasta aquí con la mujer, nada, se ocupa primero del hombre. Recuerde eso, si usted es cabeza de familia, si usted es sacerdote de su casa, si usted es un hombre que tiene su familia, usted va a responder por su familia. Y en este caso, aquí está eso claro. En el versículo 12 dice, el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio el fruto de ese árbol y yo comí. Entonces aquí pasa algo muy, muy particular. Nosotros siempre queremos echarle la culpa a alguien, o cuando pecamos queremos hacerlo en compañía para dividir la culpa, ¿no? Queremos que la culpa no recaiga solamente sobre nosotros, entonces siempre le decimos a alguien, venga, acompáñeme a esto, sírvame de campanero, o el pecado sexual se hace pues en pareja, ¿no? Entonces también tiene que ver con dividir la culpa. Entonces aquí le echa la culpa y la mujer le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente, porque dice, la que me diste por compañera. Mi hermano, aquí hay algo grave. Nosotros a veces le echamos la culpa a cualquier persona y digamos que eso ya es malo, eso ya no está bien. Pero cuando le echamos la culpa a Dios, mire que dice, la compañera que tú me diste fue la culpable. De alguna manera le está diciendo, eso es culpa suya para que me da una mujer como la que me dio. ¿No es cierto? ¿Será que Dios se había equivocado con darle una mujer como la que le dio? No, en absoluto. Lo que pasa es que cuando el hombre ha fallado, siempre busca culpables. Y Adán, al no encontrar otro culpable, pues le echó la culpa a Dios, a su propio creador. Qué embarrada, ¿no? Pero bueno, así a veces nosotros actuamos, así a veces somos, ¿sí? Le echamos la culpa al que sea. Entonces la mujer ahora endosa la culpa a la serpiente en el versículo 13 y ella pues ya no tenía a quien pasársela, la serpiente ya no tenía a quien más pasársela. Por eso el versículo 15 se vuelve supremamente importante y yo diría que este es uno de los versículos bisagra de la Biblia, ¿no? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Tú quién?
la serpiente, ¿no? Sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza. ¿A quién? A la serpiente, que es tipo de quién, de Satanás, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Entonces mire, y pondré enemistad, eso denota una lucha a muerte de ahí en adelante. Mire, mi hermano, su lucha con Satanás no es un juego de parqués. Su lucha con Satanás no es jugar tío rico. Su lucha con Satanás no es jugar batalla naval. Su lucha, y se dan cuenta qué edad tengo por los juegos que estoy mencionando, ¿no? No sé ahora cuáles juegos hay en línea y no sé qué, y si sé cuándo, donde participan. No. La lucha con Satanás es algo sangriento, espiritualmente hablando. Es una lucha en el corazón, es una lucha en sus pensamientos, es una lucha de actos, es una lucha en todo el sentido de la palabra. Efesios dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y de ahí en adelante, mi hermano. Entonces usted no piense que esto del pecado y esto de obedecer es algo sencillo. No, eso es una lucha encarnizada con el diablo, mi hermano. La venida del Mesías nos garantiza a nosotros la victoria. Este versículo dice que será herido en el calcañar. De alguna manera está hablando de Jesucristo. Y entonces aquí hay una esperanza genuina ¿de qué? De redención. Mi hermano, todo acto de desobediencia tiene tiene consecuencias. Grábeselo. Todo lo que usted no haga bien en Dios traerá una consecuencia. Léalo en la palabra con los grandes hombres de la Biblia que fallaron. Siempre tuvieron consecuencias, y aquí fueron expulsados del jardín del Edén, fueron expulsados de esa bendición que era solo para ellos. Aparte de eso, se le añadieron los dolores a la mujer. Valga decir que añadirse quiere decir que sí le dolía, ¿no? Pero se le añadieron dolores físicos, y ahora se le añade también un dolor mental. Si usted se ha dado cuenta, las mujeres sufren en el embarazo dolores físicos, pero también una situación mental particular, ¿no? Entonces esto tiene que ver con esta parte de la Biblia. Nos enseña que todo acto de desobediencia tiene su consecuencia. Un hombre rebelde no puede tener parte de las bendiciones de Dios. Si usted es una persona rebelde a su autoridad, rebelde a los hombres que Dios ha puesto alrededor suyo para que lo lideren, si usted es una persona que siempre está desdeñando de su líder, hablando mal de su pastor, así, pues obviamente usted no tendrá parte. ¿Sí? Una cosa es que usted se siente con el pastor y le diga: pastor, mire, a mí me parece esto aquello, me parece esto, le tengo estas posibilidades, le tengo estas estrategias, oré a Dios y Dios me dijo que le hablara a usted de esta manera para que su merced pueda reflexionar acerca de eso. Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando usted se va en rebeldía, cuando usted plantea rebeldía abierta, usted no tendrá parte de las bendiciones de Dios. Entonces, mi hermano, recuerde que si usted se rebela, ni siquiera del árbol de la vida va a disfrutar. ¿Sí ve? Porque es condenación eterna. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Y no olvide que en Cristo hay esperanza redentora.